Israel. Para entender bien este conflicto es necesario empezar con los antecedentes. Primero tenemos lo que es el sionismo. El sionismo proviene desde las escrituras del Antiguo Testamento, en el que se promete que los judíos van a tener, valga la redundancia, una tierra prometida. Y entonces el sionismo es esta ideología judía en la que se establece que tienen que tener la tierra prometida. Más adelante veremos por qué esto es importante. Después tenemos lo que es la diáspora judía. En época de Jesucristo, cuando fue asesinado por los romanos, estos le echaron la culpa a los judíos, de tal manera que los judíos fueron perseguidos y asesinados, entonces tuvieron que huir. A esto es a lo que se le llama la diáspora judía, y huyeron a zonas en Europa. Después, años adelante, tenemos lo que sería la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler llega al poder. Él está en contra de esta raza, quiere exterminarla, y entonces empieza el genocidio nazi, en donde los derechos humanos de los judíos son totalmente aplastados, son asesinados, son obligados a hacer trabajos bastante duros, y pues fueron pocas las familias que lograron escapar de esto. La mayoría se encontraba en el Reino Unido, porque hasta aquí nos llegó el nazismo de Hitler. Una de estas familias es la Rothschild, que es alemana judía, y va a ser bastante importante para la Segunda Guerra Mundial, porque casi al final de la guerra, los aliados iban perdiendo, necesitaban armas, necesitaban comida para sus soldados, necesitaban financiar su guerra y no podían hacerlo, no tenían suficientes recursos ya. Entonces llega la familia Rothschild y les ofrece el dinero a cambio de que Reino Unido les dé una tierra, que sería su tierra prometida. En este caso sería Palestina, porque ahí está la tierra sagrada y está Jerusalén, que es donde históricamente se sabe que Jesucristo estuvo ahí. Entonces lo que se va a hacer es un trato. Los Rothschild les van a dar el dinero suficiente para ganar la guerra, cosa que al final sucede, y ellos les van a dar uno de sus protectorados, que en este caso fue Palestina. Esto sucede en 1947. Es firmado el tratado en el que se les va a dar como Estado a Israel, aunque todavía no se llamaba Israel, y la ONU, un año después, en 1948, ya los va a reconocer como el Estado de Israel. El conflicto en realidad es cuando los judíos llegan a este territorio, porque en esa zona ya vivían varias personas y eran árabes. Los árabes también en su religión consideran bastante importante ese territorio, que es la tierra sagrada. Entonces va a empezar una disputa tanto por el territorio como por la religión, como por los recursos, los intereses. Y bueno, se van a formar diferentes bandos. Del lado de Israel va a estar Estados Unidos, va a estar Canadá, va a estar Japón, va a estar Gran Bretaña, y va a estar el ejército de mismo Israel. Y por otro lado va a estar Palestina, que va a ser apoyada por varios países de la zona, como Líbano, Egipto, Jordania, Siria, la Organización de la Liberación Palestina, que es como su gobierno, por así decirlo, Hamas, que son grupos rebeldes, Al-Fatah, y algo muy importante es que va a estar Rusia del lado de Palestina. Entonces aquí se va a poder observar cómo la Guerra Fría continúa por medio de estos dos países, o bueno, de estos dos estados, aunque Palestina no sea reconocido. Y Estados Unidos tiene mucha importancia en lo que es Israel, porque es su país satélite, controla el petróleo, controla precios, es una zona comercial bastante importante porque se conecta con prácticamente tres continentes. Aparte de esos países son bastante ricos en cuanto a economía e incluso en cuanto a recursos. Y además, pues gracias a este avance que tienen, la tecnología es también bastante avanzada y van a tener armas nucleares, cosa que le interesa muchísimo a Estados Unidos, porque si no tuviera control sobre esa área se sentiría bastante amenazado. Entonces, gracias a Israel tiene vigilada esa zona.
Rusia va a llegar precisamente para contrarrestar el efecto que está teniendo Estados Unidos. Y bueno, en sí el conflicto es que Palestina no es un estado de jure porque no es reconocido. En teoría cumple con los requisitos, que sería territorio, población, monopolio legítimo del uso de la fuerza, a pesar de que está en guerra, y eso pues no ayuda ni a Israel ni a Palestina. Pero recordemos que para ser reconocido tiene que ser reconocido por la ONU, en específico por el Consejo de Seguridad Permanente, que son los 5 miembros, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y entre ellos está Estados Unidos. A Estados Unidos, por sus intereses que tiene con Israel, no le conviene que Palestina sea reconocido, pues Rusia estaría presente en este estado. De tal manera que él, siempre que se ha dado la votación, da el veto. De cualquier forma, se ha recrudecido este conflicto debido a que los judíos en esa zona, en Israel, han hecho bastante discriminación a los que son no judíos o a los que son árabes. Incluso hay algunos cristianos en esa zona y está esta constante disputa entre cristianos, entre el Islam y entre los judíos por lo que sería la tierra sagrada. En teoría, esta tierra la está manejando la ONU en este momento para evitar que el conflicto empeore. Pero lo que está teniendo Israel es una ventaja bastante fuerte, pues los judíos siempre se han caracterizado por tener un poder económico bastante fuerte, de tal manera que las potencias van a estar más fácilmente a favor de Israel que de Palestina. Esto también ha causado que Israel tenga ocupaciones militares en esa área, en las fronteras de Palestina, y la han ido reduciendo poco a poco hasta que terminó siendo únicamente el 20% de la población árabe, o sea, únicamente la población árabe es el 20%, y han ido reduciendo poco a poco su territorio de tal manera que actualmente solo es la Franja de Gaza y Cisjordania, y de hecho la siguen reduciendo. Para esto ha habido varios intentos de paz. Ha habido tratados en 1978, en 1991, 1993, que fue el Tratado de Oslo. En 1994 incluso hubo dos, en 1995, en el 98, en el 99, en el 2000, en el 2006 y en el 2011. Sin embargo, ninguno ha concretado esta guerra que ya lleva casi 70 años. Como cuestión política en este conflicto, una de las más notorias sería la seguridad. ¿Por qué? Los palestinos se han visto profundamente afectados por los israelíes gracias a esta discriminación que tienen hacia ellos, de tal manera que los servicios y las oportunidades que tienen para nada son las mismas. De hecho, es bastante eh, perjudicial para ellos porque no tienen el mismo acceso a la educación, a la infraestructura. Su clase, a pesar de ya estar bien cimentada anteriormente, antes de que llegaran los israelíes, ha ido bajando económicamente, los han ido desplazando y de hecho ha habido bastantes migraciones de los palestinos hacia otros países. Entonces, este conflicto se generó gracias a unos refugiados que a su vez están causando más refugiados. Aquí entonces es bastante importante también mencionar a los derechos humanos, estas prerrogativas que se nos deberían de otorgar por el simple hecho de ser humanos, no se les están dando. Los niños viven con violencia, son enseñados a matar desde que son bastante pequeños y no son educados como correspondería. Viven viencia día a día, estas ocupaciones militares no los dejan ni siquiera circular en su propio territorio, si se le puede llamar territorio a su pequeño pedazo de tierra que cada vez ha ido disminuyendo más. Y pues la violencia que se vive es bastante, ha habido muchos muertos alrededor de estas casi 7 décadas y es un conflicto que parece que nunca va a terminar. Y es bastante importante mencionar que existen estas dos posturas, que serían los pro-palestinos y los que son pro-israelíes. Ambas posturas de hecho son válidas porque tanto los palestinos estaban ya cimentados o
¿no?, fomentando la sociedad en ese territorio. Como los judíos pues hicieron un trato justo y se les fue otorgado el territorio. La ONU ha intervenido, pero no como debería, y pues existe este conflicto entre los dos países, se han ido creando estos dos bandos y parece un conflicto que no va a tener fin. Sin embargo, las consecuencias en realidad han sido para los niños, para las mujeres, para los hombres que tienen que vivir mostrando sus documentos cada vez que intentan salir de su casa, y con una violencia increíble y esta discriminación que se le da sobre todo a los palestinos. Y pues también se puede ver el poderío que tiene la economía en el caso de los judíos, porque pues las potencias los van a estar apoyando de tal manera que ni siquiera se le da la oportunidad de ser reconocido como Estado de jure a Palestina. Y pues a pesar de estos intentos de paz que se han tenido, no se ha llegado a lograr a una resolución. Eso es lo que existe actualmente en el caso de Palestina e Israel.